Cada viernes nuestra tradicional mesa de análisis. Qué gusto recibir aquí en cabina a la politóloga Lisbeth Obeso. Bienvenida y bienvenido también el maestro en políticas públicas Alejandro Cepeda. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Miriam. Aquí estamos. Con toda la actitud, ¿verdad? Adelantando, así es, Para adelantando. de viernes todos y de los puente buenos además. Y de puente además. Me temía, dije, a lo mejor nuestros invitados, pues ya andan empuentados, ¿no? Y no vienen, pero qué gusto que estén No acá aplica. porque hay muchos temas de coyuntura. Por una parte tenemos lo que pasó ya, con los resultados de quienes van a, presidir los comités de defensa de la Cuarta Transformación en las entidades en donde habrá elecciones el próximo año para gobernador o gobernadora. También tenemos el hecho de que Ebrard sí se queda en Morena, y también el tema presupuestal para Sonora. Iniciamos, si les parece, con el tema de la paridad de género en Morena. ¿Cómo vieron ustedes también los resultados y también el proceso en general que llevó a cabo Morena para la selección de sus representantes de los comités de defensa de la Cuarta Transformación? A ver, ¿quién empieza? Lisbeth. Claro, pues como ya es una obligación constitucional, pero pues también una demanda muy sentida, el tema de la paridad, que ahora está premiando a puestos de elección popular, y ya en reiteradas ocasiones ha subrayado acá el compañero Cepeda que no aplica para puestos no electivos. La gran pregunta ahorita es, ¿y debería? La respuesta es sí. Pero consiguiéndonos al tema que hoy nos compete, que es la paridad en gubernaturas, pues hay que señalar que Ciudad de México va con Clara Brugada, que Guanajuato va con Alma Alcaraz, que Jalisco tendrá como representación, si la ciudadanía lo quiere, a Claudia Delgadillo, Morelos Margarita González, en Veracruz a Rocío Nale, salud. Gracias. Puebla Alejandro Armenta, en Tabasco Javier May, en Chiapas Eduardo Ramírez y en Yucatán Joaquín o Huicho Díaz. Y con esto estaría presentando su propuesta en términos de paridad, y ahora también hemos observado en diferentes medios de comunicación que al parecer los debates son en si eventualmente el tema de paridad va a conllevar una alternancia en las postulaciones de las gubernaturas, y ese todavía es un debate aún más álgido. Sí, es muy álgido, muy amplio. Porque existe mucha resistencia al reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo general, pero particularmente cuando hablamos de primero, en una primera etapa de las cuotas de género, y ahorita en términos de paridad, pues hay todavía mayor resistencia, porque a final de cuentas es un espacio que pierde pues los hombres en general, y sus estructuras también, pues, ¿no? Lo que ellos también ya pues, durante mucho tiempo han tenido siempre, pues, ¿no? Ajá, definitivamente son nuevas dinámicas, pero si no se abría de esta manera, evidentemente nos íbamos a tardar muchísimo más tiempo. Antes de la invalidación de la postulación de candidaturas por causa de no cumplir con estos criterios, no había una representación en términos paritarios de mujeres y hombres. Y bueno, ahora hay que observar en términos cualitativos qué es lo que estaría provocando en las agendas de gobierno este tipo de cambios. A final de cuentas, lo que se defiende, o la apertura de espacios, o la exigencia del ejercicio de los derechos, es lo que motivan este tipo de cambios. En el caso de mujeres ascendiendo al poder es, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Inclusive. Y no como tratando de observarlos con una lupa más juiciosa a mujeres que a hombres, sino que sí ocurre, ¿no? O sea, que sí ocurre. Que suele pasar. Suele pasar mucho. Pero particularmente porque se espera que si has pertenecido a un grupo históricamente vulnerado, desarrollas habilidades críticas políticas que en la práctica deberías de aplicar. No siempre es así, también hay que revisar perfil de hombres y mujeres pues que llegan al poder. Digamos, temas de perspectiva de género. Reconocer que el espacio público le ha negado oportunidades a las mujeres, como en el caso de la movilidad, no reconoce cuántas veces tiene que
tener como un transborde para poder llegar al centro de trabajo o con los hijos o inclusive toda su jornada. No está visible. Vas a los baños, no siempre hay un cambiador, no siempre hay un donde colgar la bolsa, entre otras cosas. Y son temas muy cotidianos y que uno puede decir, bueno, qué burdo, pero al no ser visibles son la piedra en el zapato diario que enfrentan las mujeres en términos de familia, en términos de trabajo, en términos personales. Entonces, si eres una persona que ha enfrentado estos obstáculos por causa de que en la política no se están llevando a cabo las acciones necesarias para evitar ese tipo de problemas, y llegas al poder y tampoco lo haces, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿quién sí puede venir y crear una agenda que resuelve ese tipo de problemas, ¿no? Okay, interesante, está muy interesante esta perspectiva. Alejandro, ¿qué resaltarías o qué destacarías de todo este proceso? Sí, pues como menciona mi compañera Lisbeth, los lineamientos del INE fueron aprobados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los confirmó. Algunos partidos políticos, digamos, brincaron. Movimiento Ciudadano fueron los que estuvieron en contra de esa decisión del tribunal y de los lineamientos del INE, mientras que todos los partidos políticos pues estuvieron de una u otra forma de acuerdo. Creo que lo más sorprendente o lo que mejor podemos recalcar es esto de la Ciudad de México, ¿no? Omar Harfuch, Clara Brugada, la diferencia realmente que se logró ahí entre Harfuch y Clara Brugada, que creo que fue la gran sorpresa de ese fin de semana, ¿no? Nadie esperaba, creo que una diferencia tan abismal, pues de 14 puntos, ¿no? Entre ambos. Sí, entre ambos, quedando Omar Harfuch en primer lugar y Clara Brugada en segundo. Igual, creo que Omar Harfuch lo tomó bien, es un hombre de partido, a diferencia, por ejemplo, de lo que habría sucedido con Ebrard, ¿no? Imaginémonos que él hubiera ganado las encuestas y por cuestiones de paridad, pues, hubiera sido distinto. Se notó la institucionalidad que tiene Omar Harfuch para servir, digamos, al partido. Y creo que esa fue la gran sorpresa. De verdad, yo no me esperaba que fuera tan grande la diferencia, ¿no? Porque... Y yo me pregunto, no sé si esta diferencia, ya cuando se estén llevando a cabo los procesos, pudiera generar alguna diferencia interna ya en el proceso en sí, ya en el próximo año, pues, cuando estemos, o cómo lo visualizan ustedes. Pudiera ser, porque digamos que en su caso, ¿no? Que llegase a perder la Ciudad de México Clara Brugada, todo el mundo diría, bueno, teníamos a Omar García Harfuch, que tenía ese 14% por arriba de Clara Brugada, entonces, ¿por qué no se fueron por él? Entonces, perdimos la elección por eso, ¿no? Ya puedo ver como digamos, las excusas que podrían dar, que no creo que sea el caso. No creo que Clara Brugada viene en una posición muy fuerte desde Iztapalapa. Y además creo que van a hacer esta campaña también juntas, o sea, van a sumar, pues, claro. Claudia y ella, ¿no? Claro. Manera. Y creo que las lecturas que se han hecho por parte de algunos columnistas, de que Claudia todavía no tiene el bastón de mando, que AMLO fue el que impuso a Clara Brugada, creo que no. Por eso los partidos tienen estas decisiones colectivas internas, por eso tienen esta libertad, y creo que ha sido un análisis, creo, muy pobre decir que el hecho de que haya ganado Clara Brugada y no Omar García Harfuch, que era entre comillas, la ficha de Claudia, pues que se debe a que todavía no tiene el control del partido político, digamos, pero pues bienvenidos a la democracia interna de los partidos políticos, ya no se utiliza ese tipo de decisiones. Olis, casi lo decimos. Sí. Entonces creo que fue lo más interesante de esa decisión. Y era la más esperada al final de cuentas, claro, por la importancia, porque estamos hablando pues también de la capital del país. En agendas y ese tipo de temas. Así es, bueno, seguimos en esta mesa de análisis, nos acompañan por acá la politóloga Lisbeth Obeso, el maestro en políticas públicas Alejandro Cepeda. Estamos hablando sobre los temas de coyuntura, uno de los temas más esperados que nos trajo así, pero miren, con este pendiente
pendiente era saber qué iba a ocurrir con Marcelo Ebrard. Después de toda esta situación que se generó cuando la ganadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación para la presidencia de la República, pues resultó Claudia Sheinbaum. Entonces, había mucha expectativa, ¿no? Se decía por ahí que se iría a Movimiento Ciudadano, que era una posibilidad muy latente, que había por ahí incluso conversaciones con este partido, con líderes de este partido, y ya supimos entonces, les decía ahorita, fue como un berrinche entonces, o qué pasó con Marcelo Ebrard, porque se enojó, hizo hasta lo que no, pidió que reconocieran que hubo por ahí irregularidades en el proceso interno de Morena. Al final de cuentas se queda dentro del partido. La pregunta es, ¿cómo queda? ¿Cómo queda Marcelo Ebrard? A ver, Lisbeth, ¿qué opinas? Pues queda. Pero es un ejemplo de cómo no puedes permitirte, en tu vida en general, pero particularmente si eres una figura política, que las pasiones o el ego o los valores tuyos se puedan imponer a un contexto. ¿A qué voy con esto? Cuando observaba que las tendencias no lo iban a favorecer para el proceso interno, tomar una decisión mesurada, ser más templado acerca de cómo observar alternativas favorables a un proyecto que él puede representar al interior de un partido, del partido más grande actualmente en México. Esto no fue así y la verdad fue, pues, digamos, autoflagelarse, someterse a una violencia innecesaria, pero por gusto propio. Estuve revisando más fuentes de información y la verdad es que toda esta cronología comenzó desde el 6 de septiembre y culminó el 13 de noviembre. Uh-huh. Entonces, honestamente fueron demasiados meses de desgaste en que si aparentemente se iba a otro partido político, que si formó una nueva corriente o movimiento llamado El Camino de México, que sí impugnó, porque no se quedó solamente en percepción, también lo judicializó. Y esto también mancilla la imagen del propio partido en el que ha militado y que ayudó a crecer. No es posible que existan muchos políticos cuyo norte o cuyo guía moral sea: soy capaz de ver mi casa arder por tal de ver la del vecino quemarse. Eso no tiene ningún sentido en un Estado constitucional de derechos donde deberíamos de velar porque las decisiones se tomen de manera pacífica, consensuada y lejos de protagonismos personales. O sea, ¿qué es lo que representa Morena? Morena representa algo más que un partido político, es un movimiento per se, movimiento de movimientos que surgieron de una necesidad muy profunda y muy legítima, que es que la corrupción se redujera y que hubiera justicia social, principalmente desde el punto de vista politológico. Uh-huh. Y en ese camino es que es necesaria la cohesión. Señalabas también cómo se recogen algunas frases o percepciones de quien encabeza los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que no es que Marcelo represente una segunda fuerza, sino que integra la fuerza que constituye el Movimiento de Regeneración Nacional, como cada una de las personas que lo han hecho desde antes de que se constituyera como partido político y ahora que lo es, y representen o no un capital político interno. Entonces, fue un desgaste innecesario y queda como lección que existe una necesidad imperiosa de separar los sentimientos personales de lo que es un proyecto más grande para un equipo. Entendemos que cada uno de los partidos políticos estarían aportando un elemento para fortalecer la democracia en México. Pero acá es muchísimo más sensible porque Morena ya conglomera a millones de personas. O sea, esto ya es una realidad. Ahora, si revisamos también, yo les comentaba que si revisamos la historia, ¿sí? Pues hay una historia de cercanía, de trabajo conjunto político entre Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Años atrás, hace décadas, esto siempre resultaba ser sinónimo de yo ya lo tuve,
te toca a ti o tú sigues, ¿no? Entonces se daba por sentado, pues, que así sería probablemente, ¿no? Entre varios sectores. Ahora, ¿qué pudo haber negociado? ¿Cómo queda desde tu punto de vista, Alejandro, Marcelo Ebrard? También, no solamente de forma interna, ¿no? Sino también para el exterior, para la ciudadanía y la opinión pública. Sí, me quedan más dudas que respuestas con todo lo que ha sucedido, ¿no? Y con todo lo que con estas declaraciones de Marcelo Ebrard. Una de ellas precisamente es qué pretendía, como bien dices, qué pretendía lograr con esta estrategia. Sí, porque a mí me resulta que de forma interna no sé si se va a debilitar también, ¿no? Es el decir, la hago de emoción y al final de cuentas me quedo. Porque creo que la versión lógica sería, no acepto la decisión, trato de negociar con el partido para ver qué ofrecen al yo no aceptar esa decisión, pero el partido no sucumbió ante sus, digamos, solicitudes, ante sus recursos de impugnación, que esa es otra. Y no, la prensa no ha dicho nada al respecto, el partido no ha dicho nada al respecto, Marcelo Ebrard tampoco dejó de hablar de esa situación. ¿Qué pasó con la impugnación de Marcelo Ebrard sobre las encuestas? Uh-huh. Pasó que va a haber sanciones para personas en lo particular. Ajá. Okay. De manera muy... Pero no se va a reponer el proceso. Sí hubo un reconocimiento, ¿no? Pero lo que se dijo también desde un principio es que si bien había por ahí algunas situaciones, estas no alteraban el resultado de la misma, claro, ¿no? Entonces por eso también va a haber... Ajá, exactamente. Que fue la declaración del gobernador Alfonso Durazo, ¿no? Que Así dijo es. que sí se habían dado unas cuestiones ahí de irregularidades, pero que no cambiaban el fondo de las encuestas. Y por eso las sanciones van a ser, como dice Lisbeth, muy en lo particular. Okay. ¿No? Digo que es justo. O sea, creo que es una decisión del partido Morena, bastante justa. Aún así, también creo que quedan algunas otras dudas, como ¿qué le espera dentro del partido? ¿Qué le espera dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum? En mi percepción, y como tú bien dices, había una relación ya de ellos que venía de años y años de lucha, compartiendo pues desde lugares desde la izquierda como el PRD hasta ahora Morena. Definitivamente creo que esto no va a dañar tanto a Ebrard como muchos piensan. Pues digamos que termina de secretario de Estado, digamos que termina de representante ante la ONU. No era lo que deseaba, que era ser presidente, pero pues son posiciones muy dignas. Creo que el camino fue sinuoso para él, creo que no va a terminar en donde realmente su poder político o su posicionamiento político le alcanza. Fue una estrategia muy mala. Muy mala, ¿verdad? Muy mala sí, no, realmente no logró nada, lo bajó de su posicionamiento dentro del partido. Creo que algunas de las bases están molestas con él por poner en jaque al partido. Fueron meses de expectativa también de qué iba a suceder con él, si se iba a ir a Movimiento Ciudadano o no. Aún así me pareció un poco... No puedo encontrar el adjetivo actualmente, pero que le haya agradecido a las dirigencias de Movimiento Ciudadano la consideración. Entonces, como que ese tipo de gestos políticos dentro de una competencia electoral en donde enalteces la voluntad de otros partidos políticos, de otras dirigencias, pues están fuera de lugar, ¿no? Sí, no, ahora tampoco tampoco yo quisiera subestimar, porque pues es un tipo con una trayectoria importante. Claro. Y es inteligente, ¿no? Entonces vamos a ver qué saca más adelante, ¿no? O sea, no sabemos. Y esto implica entonces, pues Samuel García directo entonces a la candidatura de Movimiento Ciudadano, o ¿quién tendrá Samuel García en Movimiento Ciudadano de competencia? Pues entiendo que tienen su propio proceso interno donde inclusive la senadora Indira Kempis se ha registrado, ¿no? Ok. Que fue parte también de las críticas o el escarnio a Marcelo, ya soltémoslo, de que se asumía que, bueno, no fue en Morena, en el Movimiento Ciudadano tendrás cabida, pero lo iban a poner a competir internamente por esa posición, entonces fue así como, bueno, entonces me quedo en Morena. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que con toda la trayectoria y poder
que le dan las bases de Movimiento Ciudadano en Nuevo León a Samuel, pues parece que sí va a ser el favorito. Inclusive Indira Kempis, hablando de berrinches políticos, se quejó de que no hubieran asistido suficientes personas a su registro. Usó una expresión bastante coloquial de que no les iban a dar hueso por no apoyarla a ella y estar presente en otros espacios. Entonces, volvemos a lo mismo. No se vale denostar ni trayectorias ajenas ni propias con ese tipo de lenguaje y actitudes, honestamente. No es que sea mujer, no es que sea hombre, es un tema de cuidar las formas y el respeto entre las y los actores políticos. Creo que hay que tener cuidado con las expresiones. No, con el candidato, sobre todo. Recordemos cómo fue en Nuevo León, que estaba en tercer lugar, cuarto lugar, y cómo levantó pues hasta ganar las elecciones de Nuevo León. Sí, pero Nuevo León. México Entonces, no es Nuevo León. Afortunadamente. Mi predicción es que va a lograr un segundo lugar. Oh, mira, vamos a guardarlo aquí. Segundo lugar. Segundo lugar. Bueno, acabamos de recibir también mensajes del auditorio. Por acá nos dice Chuy, nos dice, no hay espacio para intereses personales en un proyecto de beneficio y justicia nacional. Exacto. Es lo que opina en relación al tema que estábamos abordando ahorita, ¿no? En unos instantes, que es un tema que vamos a seguir abordando en las próximas mesas, seguramente, ¿no? Otro tema importante ya también en el ámbito local, sin duda alguna, es el presupuesto que ya está en el Congreso del Estado para analizarse, el presupuesto 2024. Importante analizar y platicar sobre los principales rubros, las áreas a las que se van a destinar, obviamente por el tema de importancia, por el tema también, sabemos que educación, salud, pues se llevan recursos y muy importantes de este presupuesto, porque se asignan partidas necesarias, ¿no? Para estos temas, pero también hay otros proyectos que se van a desarrollar. Yo platicaba el día de ayer justamente con el secretario técnico de la Secretaría de Hacienda, y nos platicaba también sobre algunos proyectos en materia de infraestructura. Me llama la atención también que ya viene un recurso también destinado para la rehabilitación, por ejemplo, de la Sauceda, ¿no? Que ya a nivel emocional de los hermosillos es un tema que está ahí, juega con nosotros. Sé que cada vez que hablamos de eso, lloramos, pero bueno, hay mucho que se puede también abordar sobre este tema. ¿Qué podrías también puntualizar, Lisbeth, sobre el paquete económico para el próximo año? Es de subrayar que el subsecretario de Egresos, Germán Palafox, ha aceptado que, a diferencia de otros proyectos de presupuesto, esta vez es una letra viva que el presupuesto esté basado en resultados, porque va a permitir conocer dónde se va cada peso. Es decir, hay un presupuesto en esta ocasión con alineación entre la planeación, las metas y los objetivos. Y esto va a permitir rendir cuentas cada trimestre y o cada mes. Parece una meta menor, pero quienes saben de estos temas técnicos podrán comprender la labor titánica que realizaron a lo largo de este año o desde el inicio de la administración para que pudiera ser posible. Y esto, pues, para tranquilidad de las y los sonorenses, que nos preocupa y nos ocupa el tema precisamente de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pues sienta las bases para poder tener insumos que identifiquen eventualmente pues dónde quedó, ¿no? Cada peso. Y ya eso es en lo general. En lo particular, digamos, el área de oportunidad, como la tienen el resto de las entidades federativas, va a ser la obtención de ingresos propios. Se habla de que 5 de cada 100 pesos se están estimando como adicionales a lo que había tenido de ingresos el año pasado nuestra entidad federativa. Y si nosotros repartiéramos, digamos, distribuyéramos cada 100 pesos que constituyen este presupuesto, 70% de los ingresos corresponden a ingresos federales. Pueden ser participaciones o aportaciones federales. 11 pesos
corresponderían a organismos y 13 pesos serían solamente 13 pesos de cada 100 ingresos estatales. Y por crédito o financiamiento serían como 5 pesos, que de hecho se estaría contrayendo una deuda de 12 meses, que equivaldría a 4,000 millones. Meses, ¿no? Así es. Que equivaldría a 4,000 millones de deuda. En esa, digamos, en ese orden de ideas o en esa jerarquía es como se está constituyendo los ingresos del presupuesto 2024. Es necesario entonces reforzar los ingresos propios para tener mayor autonomía como entidad federativa y reforzar, no solamente en el discurso, el tema del federalismo. No sé qué opinas tú, Cepeda. Decías 13 pesos de cada 100 son de recursos propios, decías ahorita, 13 pesos, ¿sí es Así correcto? es, sí. Ok. Sí, 13 pesos de cada 100 son propios, entonces, eso es lo que habría que incrementar entonces. Exactamente, porque ¿cómo es posible que dependas de, 70 de cada 100 pesos te los tenga que entregar la federación? O sea, entendemos que hay una fortaleza, ¿no?, del orden de gobierno federal, pero entonces volvámonos un estado unitario. ¿Para qué queremos distribución de competencias si a final de cuentas los hijos que serían las entidades federativas de esta gran federación, pues no despegamos? Y vuelvo a lo mismo, este es un debate que casi no se filtra en los medios de comunicación, pero en la academia tiene años señalándose como que es el talón de Aquiles del federalismo en México, las haciendas estatales. Ok, y luego si nos vamos a administraciones más pequeñas, bueno, a lo mejor a los municipios, pues es peor también, ¿no? Exactamente. Entonces se va yendo, sí, pues, ¿no? Como... y depende de los municipios. O sea, preguntémosle a San Felipe de Jesús, por ejemplo, por su número de habitantes. Que tendrá unos 300 y cacho, más o menos, ¿no? Exacto. Más o menos, ok. Está interesante. Exacto. Alejandro. Sí, es muy interesante lo que menciona el subsecretario en el sentido del PBRC, que es pues, este plan basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño, que es como está funcionando actualmente toda la administración pública, ¿no? Que es... pues ahora ya el presupuesto tiene que estar justificado bajo bajo determinadas acciones que se realizan dentro de todas las unidades administrativas, y aparte tienen que ser evaluadas, como bien dice la compañera Lisbeth, trimestralmente, ¿no? Con matrices de indicadores de resultados, que esas matrices de indicadores de resultados van a ser las justificaciones para por qué necesita cada parte de la administración pública un dinero determinado, ¿no? Entonces todo está muy bien justificado. Creo que es una acción enorme por parte del gobierno del estado que se haya vinculado al PBRC. Y aparte, y quiero recalcar, la enormidad de lo que significan los presupuestos públicos y la relevancia que tienen los presupuestos públicos. Ahí puedes ver los anhelos de un gobierno, ahí puedes ver el objetivo de un gobierno, ahí puedes ver qué es lo que se pretende lograr o no lograr. O cómo avanza el Plan Estatal de Desarrollo. Claro. También, cómo va avanzando, ¿no? Y precisamente el PBR, el Plan Basado en Resultados, vincula este presupuesto también al programa del gobernador, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar la relevancia y tenemos que ver los objetos del gasto a nivel gobierno, cuánto está dirigido a determinadas secretarías, porque ahí vamos a ver los intereses de un gobierno en particular, y me atrevo a llamar al presupuesto como la herramienta de política pública más importante que existe, ¿no? Porque ahí es donde realmente vamos a ver la significación que tienen ciertos elementos para un gobierno determinado. Y yo me imagino que para este gobierno pues debe de ser muy importante la parte social también, ¿no? Y que debe de estar reflejada en este presupuesto, es decir, los programas, los proyectos sociales, yo supongo que deben de tener también una muy buena partida, ¿no? Que fue uno de los ganadores, digamos, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de perdedores y ganadores dentro del proyecto de presupuesto que se acaba de presentar, que no son los montos que se van a aprobar, todavía el Congreso tiene que discutir, y usualmente terminan siendo un poco más altos, ¿no? Digamos, el año pasado se presentaron pues unos números, terminaron siendo un poco más altos de lo que se presentó por parte del gobierno del estado. Por ejemplo, en el caso de desarrollo social, el año pasado, dentro del proyecto de presupuesto, fueron 715 millones. Este año son 842 millones. Entonces, el crecimiento
pues de más del 10% que no le pasa a todas las secretarías. Por ejemplo, el Congreso tiene un aumento de alrededor de 50 millones de pesos que, recordemos, el primer año hubo un recorte de alrededor de 400 millones de pesos. Tenían como 800 millones de pesos de presupuesto anual, se les recortó a 400 y esos 400 pues se fueron a las famosas becas que está repartiendo el gobierno del estado de estudiantes. Otro de los ganadores también... Que las becas es también un tema muy importante. Precisamente lo que habías mencionado, SIDUR pasa de un proyecto de presupuesto del año pasado de 3.189 millones a un proyecto de presupuesto con 3.514 millones. Entonces, hay una relevancia para el gobierno del estado en materia de infraestructura. Como lo mencionaba ahorita, aquí es donde podemos ver realmente cuáles son los intereses, cuáles son los objetivos de todos los gobiernos. Viendo los montos de distribución dentro de cada una de las secretarías, ahí es donde puedes ver al gobernador le interesa esto, ¿no? Exacto. Entonces, seguridad también es otro de los ganadores de este paquete presupuestario. Pasan de 3.266 millones de pesos en el proyecto pasado a 3.604 millones. Entonces, hay una diferencia aquí de alrededor de 400 millones de pesos. Entonces, esto se puede justificar con todas las nuevas contrataciones que ha hecho seguridad. Y que dicen que van a seguir además contratando más, porque había ya de por sí un déficit, ¿no? También en ese tema, ¿no? Sí, el gobernador había mencionado que el estado de fuerza de la policía estatal la intención es que se crezca hacia 3.500 personas. Sí, de acuerdo también a las necesidades, pues, ¿no? Sí, y siempre es una discusión, ¿no? Ese cuántos policías hay per cápita dentro de una comunidad determinada, que estamos muy por debajo de ese número. Entonces la intención es ir acotando ese número poco a poco. Hubo perdedores. A ver, ¿quiénes fueron los perdedores? Hubo perdedores dentro de este paquete presupuestario. La Secretaría de Economía tuvo un recorte de alrededor del 50%. Es mucho, ¿eh? O sea, no. Sí. Pero hay que ver la letra pequeña allí. Es que ya no tendrá a Codeso, por ejemplo. Bueno, y eso hace que se les resten. Muchas atribuciones que le competían a la Secretaría de Economía, pues ahora pasan a Codeso. Ni Prosonora. Ajá, sí, exacto, que son los encargados pues de todo este tema de nearshoring que está en boga ¿Pasan ahorita. estas a dónde pasan o cómo se van a distribuir? Se vuelven el tema parte es que son autónomos. Autónomos, sí. Y que reciben lo que ya no estaría percibiendo economía este año, que son 200 millones de pesos. Ok. Entonces, de ahí pues también el tema de por qué se reduce entonces, ¿no? Economía. Así es. ¿Qué otros serían los perdedores? Contraloría también tuvo una reducción muy poco significativa. Sí, pero fue de las pocas secretarías que está reduciendo su presupuesto. Recordemos que el presupuesto general aumentó bastante. Aumentó alrededor de 6,000 millones de pesos. El presupuesto aprobado el año pasado fue de 76,000 millones, mientras que este año tenemos 82,541 millones dentro del proyecto de presupuesto. Algo que fue muy criticado de esto fue la contratación de 4,000 millones de pesos de crédito a corto plazo. Hubo gente que creo que malinterpretó las palabras del gobernador en el sentido de que decía, no, nos vamos a endeudar. Ojo, un crédito a corto plazo se tiene que pagar en un año, ¿no? 12 meses. Pues, sí, en 12 meses. Plazo entonces, no es realmente un endeudamiento pues que... con el que se vaya arrastrando. Que va a transitar, ¿no? O transaccional y así. Este tipo de endeudamiento que se ha criticado mucho, bueno, que pague el otro, que pague el que sigue, ¿no? Y pues definitivamente creo que los sonorenses ganan con este presupuesto. Es un presupuesto que pues tenemos a seguridad, educación, desarrollo social con crecimiento, mientras que hay muy pocos perdedores, ¿no? O sea, y no creo que tampoco los pueda llamar perdedores porque la reducción ha sido muy mínima. Por ejemplo, en Contraloría y en Economía no hubo una reducción como tal, sino una redirección, como bien lo menciona. Estructural por ahí, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Lisbeth. interesante. Le vamos a dar continuidad al tema presupuestal también. Hay que recordar que está ahorita en el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda se tiene que analizar. Posteriormente se manda a llamar a comparecer al secretario de Hacienda para cualquier duda de las y los legisladores, y posteriormente ya se somete a su análisis, observaciones y pues su eventual aprobación. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues agradecerles el día de hoy, como siempre, Lisbeth, Alejandro, por acompañarnos en esta mesa de análisis tan pero tan interesante. Muchas gracias. Excelente fin de semana largo. Igualmente. Gracias, Miriam. Vamos a mensajes, volvemos.